siempre un gusto acompañarles a través de la señal de Canal I. Gracias por estar con nosotros una tarde más. Estos 30 minutos que usamos para hablar de política, de temas de interés nacional en contexto. Recuerden nuestras redes sociales ya disponibles para ustedes, @encontexto_piso y también este espacio, al igual que todos los programas de la semana, están disponibles para ustedes en nuestra cuenta en YouTube, En Contexto con Carlos Peñalosa. Hoy vamos a seguir hablando de política, vamos a conversar sobre este escenario de 2021 que ha sido las elecciones regionales el 21 de noviembre, elecciones que llevaron a renovar 23 entidades federales, 335 alcaldías, pero que también sirvió para renovar el panorama político en Venezuela, estados donde resultados colocaron como primera fuerza política a sectores de la Alianza Democrática, otras entidades federales con resultados que también pusieron a la mesa de la Unidad Democrática como principal referente de oposición en estas entidades, y por supuesto nos lleva a debatir lo que va a ser el año 2022 en este sentido político, pues si bien no hay un escenario electoral más allá de lo que va a ocurrir el 9 de enero con la repetición de las elecciones en el estado Barinas, hay voces que hoy están llamando a un proceso revocatorio que es posible activar luego del 10 de enero de 2022. Para hablar de estos temas está con nosotros Luis Vicente León, presidente de Atanálisis. Siempre un gusto conversar con él sobre temas políticos. Encantadísimo estar aquí. Gracias por acompañarnos. ¿Qué podemos decir de este escenario del 21 de noviembre? Porque previo a él, la expectativa era precisamente cómo la Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a todos los sectores políticos del G4, a 3 meses de venir de 2 años, de decir no hay que votar, no hay que participar, las elecciones no son el camino, pasaron a ser uno de los actores que acumuló la mayor cantidad de votos dentro de lo que ha sido el proceso electoral. Un proceso que también, además allá de las irregularidades, sirve para analizar cómo se encuentran precisamente las fuerzas políticas en nuestro país. Sí, mira, yo creo que la búsqueda principal de ese proceso regional no era tener unos gobernadores y alcaldes, que es el objetivo teórico de una regional. Realmente lo que estaba ocurriendo ahí era un intento de revalidación o oxigenación de la oposición, sobre todo de los liderazgos y de la gobernanza de la oposición en Venezuela. Luego de casi 3 años, desde el momento en el que se replanteó la forma como la oposición se presenta en Venezuela, y bueno, ocurrió todos estos eventos de reconocimiento internacional, desconocimiento de Maduro, la conformación de una especie de gobierno abstracto, que es un gobierno más simbólico de lucha política que un gobierno real, pero que tiene básicamente una connotación de articulación. A los 3 años de eso, sin haber podido lograr los objetivos que se había planteado, que eran o cambio de gobierno o incluso cambios en el gobierno, lo que termina pasando es que se había debilitado o se debilitó la conexión entre ese liderazgo y la gente. Cuando tú miras, por ejemplo, que Guaidó, como el líder de ese proceso, tenía 61% de aceptación popular en febrero del año 2019 y está terminando el año 2021 con niveles inferiores al 20%, 16, 20%. Tú sabes que algo estaba pasando y que tenías que buscar algún mecanismo que moviera ese proceso, que reanimara a la oposición. Y yo creo que eso fue lo que estaban buscando los promotores de la elección regional. Que por cierto, el promotor de la elección regional no es el gobierno estaba ahí y la iba a ejecutar con o sin esos actores. Esos actores. Pero ¿quién la estaba buscando desde la oposición? La estaba buscando actores irreverentes a la propia institucionalidad opositora. Era Capriles, era Stalin, eran los líderes regionales que sentían que era absurdo que les fueran a decir a ellos: hey, no te lances para gobernador, no te lances para alcalde, porque el gobierno es ilegítimo. Ya. Es decir, no me lanzo. ¿Y por qué? ¿A cuente qué? ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿o cuál es la alternativa? Cuando me dices que no participe, ¿qué alternativa tenía? Ninguna. Entonces, ¿qué terminó pasando? Que esas fuerzas, bueno, desbordaron la presión de control de los actores clásicos y los más radicales, que no querían elección regional, como tampoco querían una negociación política. Estos lo desbordaron y llegaron a presionar la ejecución.
Pero ese evento no era ni siquiera contra Maduro, por lo menos en el corto plazo. A quien retaba no era Maduro, era a Guaidó. Era a esa institucionalidad que estaban buscando renovar, oxigenar, presentar un grupo de líderes, gobernadores y alcaldes, que pudieran eventualmente decir, hey, después de todo este tiempo, nosotros sí hemos sido validados por el pueblo, sí tenemos un baño de votos, y ese baño de votos nos permite exigir cambios en la oposición. Bueno, ¿qué ocurrió como resultado? Ocurrió la participación de la elección, es decir, la participación de la oposición, pero que por cierto, también ocurre fracturada. Ocurre fracturada, o mejor dicho, doble fracturada. ¿Por qué doble fracturada? Porque primero, el G4, que es más o menos lo mismo que la plataforma unitaria, que a su vez es más o menos lo mismo. El Frente Amplio. O sea, al final de cuentas, ¿qué pasa ahí? Que hay una primera división. Se articula Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Y se desarticula Voluntad Popular. De ese acuerdo. Ojo, Voluntad Popular participa en la elección regional. De hecho, el gobernador que es, digamos, violentado en el proceso electoral es un candidato de Voluntad Popular. Pero en realidad, Guaidó ve con malos ojos esa elección regional. Y Voluntad Popular la ve también como gallina que mira sal. Entra porque no te puedes quedar por fuera como la guayabera, porque los otros van a controlar tu proceso. Pero tú no entraste porque querías. ¿Por qué? Bueno, porque tú sabías a quién estaba retando. Es decir, Guaidó, Leopoldo, Voluntad Popular, y esto no es una crítica, es una descripción, entendían que esa elección regional estaba buscando ¿qué? La revalidación de partidos. Pero si tú te recuerdas, ¿por qué Guaidó es el presidente de la Asamblea en el cuarto periodo? Si tú dices, bueno, fue el presidente de la Asamblea, lo reconoció un montón de países. Sí, pero él era el cuarto. Después de Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo. ¿Por qué Voluntad Popular es la cuarta fuerza, no la primera? Claro, fue la rotación que se implementó con el resultado de 2015. Era la cuarta fuerza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esto era algo así como que el hijo menor de la reina estuviera apelando a la corona con los tres hermanos grandes vivos. Es decir, a él le tocó por una circunstancia, porque coincidió la salida o la elección de Maduro del segundo periodo con la cuarta o el cuarto periodo de la Asamblea Nacional. Pero en realidad no era la fuerza principal de la oposición. ¿Y qué iba a pasar entonces? Que las fuerzas querían medirse, que querían mostrar quién es quién, que querían que los votos le dieran, epa, ¿te acuerdas que tú quedaste por casualidad ahí? Ahora ya no puede haber casualidades. Primero, porque después de 3 años no hay un resultado y hay que medirse. Y eso era la medición. ¿Y qué pasó? Nos toca ir a la pausa y lo vamos a conversar al regreso. ¿Qué pasó después del 21 de noviembre? Porque ese es el preámbulo previo a la elección, pero el resultado solo dejó 3 gobernadores de la oposición en este caso. Y bueno, lo que va a pasar en Barinas es un caso aparte. Vamos a seguir conversando sobre esto al regreso de la pausa. Luis Vicente León está con nosotros esta tarde en Contexto. Recuerden las redes sociales, estamos utilizando la etiqueta En Contexto Político.